nuevamente con un programa sobre la escritura. El día de hoy vamos a continuar con los programas que estábamos realizando anteriormente sobre el origen de la palabra de Dios. Muy importante entender de dónde llegó la palabra del Señor, cómo es que la palabra de Dios llega a nuestros tiempos, cómo es que la palabra de Dios llega a nuestras vidas. Para esto quiero empezar con la escritura, como debemos empezar siempre. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. La palabra del Señor nos habla de cómo es el proceso en que la palabra del Señor llega. Este es un ejemplo muy concreto con respecto al Evangelio de Lucas. Lucas nos dice el procedimiento que él realizó para que la palabra de Dios llegara a uno de los discípulos, a uno de los creyentes llamado Teófilo. Pero podemos tomar en cuenta estas palabras para creer en toda la Escritura. Podemos tomar estas palabras para creer que la Biblia ha llegado a nosotros a través de procesos serios de estudio, de investigación. Los manuscritos que nosotros podemos leer en nuestras Biblias, esos libros negros que tenemos en nuestras bibliotecas, que desgraciadamente algunas veces dejamos que se empolven y que solo abrimos los domingos, son bibliotecas, son registros históricos de la mano del Señor en este mundo. Y hoy vamos a estudiar un poco de eso. El día de hoy tenemos que entender eso, que por medio de las traducciones realizadas por estudios de los manuscritos bíblicos, hemos recibido la palabra de Dios. Estos manuscritos siempre fueron revisados a través de lo que habíamos hablado en videos anteriores, que es la crítica textual, para establecer con precisión casi perfecta el contenido de estos autógrafos. Es muy importante entender qué es un autógrafo. El autógrafo es el manuscrito original escrito de puño y letra del autor, inspirado por el Espíritu de Dios, o directamente por alguno de sus secretarios, algunos de los escribanos, que podemos decir el profeta o podemos decir el apóstol en sus diferentes momentos, fueron inspirados por el Espíritu de Dios y empezaron a escribir o a dictar. Ahora, estas copias originales, estos manuscritos que venían directamente de la mano de los escribanos, de los originales, no han llegado a nosotros. ¿Y por qué es que no han llegado a nosotros? Los enemigos de la fe fácilmente podrían levantarse y decir: ven, no existen los textos originales. ¿Cómo puedo creer yo que esto es la palabra de Dios si no tienen los textos originales? Bueno, hay una respuesta bastante clara, bastante lógica y bastante natural para esto. Estos fragmentos, esta escritura fue escrita en papiro. Y los que conocen un poco de esto saben que el papiro es un material altamente débil. Y hay que adjuntar algo más a la debilidad del papiro. Cada uno de los escritos de los apóstoles era pasado de comunidad en comunidad, de creyente en creyente, de copista a copista. Por eso no tenemos el manuscrito original, pero sí tenemos copias y copias y copias y miles de copias de cada uno de los textos de los padres de la iglesia, cada uno de los textos de los profetas del Antiguo Testamento, cada uno de los textos de los apóstoles y de los hombres que caminaron con nuestro Señor, que vieron directamente estos milagros, que vieron estos hechos sobrenaturales y que pueden dar fe y que sirvan como testigos históricos de lo que la palabra de Dios nos habla. Es importante también entender que no existe escritura más allá de los 66 libros actuales que tenemos de la palabra de Dios, porque estos 66 libros han pasado por el proceso de canonicidad. Este proceso de canonicidad ha revisado
cada una de las copias, cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento y han llegado a la conclusión inequívoca de que son palabra del Señor, de que han sido traídos directamente de la revelación de Dios a sus siervos para que el cuerpo de Cristo tenga este precioso tesoro. Es muy importante saber que lo que tenemos en nuestras Biblias, lo que tenemos en los escritos de la palabra del Señor, no es cualquier cosa. La palabra del Señor enseña que esta es una guía certera, que no hay otra palabra profética más segura, eso nos lo enseña en 2 de Pedro, y que es la luz que brilla en la oscuridad. Debemos entender estas palabras y también entender algo en particular. Esto nos lo enseña Apocalipsis 22, 18 y 19, que dice: Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La palabra del Señor nos habla de lo delicado que es lidiar con la Escritura. Los apóstoles y los profetas, cada hombre y mujer que tuvo el placer de tocar estos textos, que tuvo el privilegio de ver a los copistas, de poner atención a cada palabra dicha por estos santos hombres del Señor, tenía en mente este tipo de profecía, el peso y el castigo que vendría sobre ellos si alteraban esta escritura. Podemos saber que la palabra del Señor ha sido conservada porque el temor del Señor también ayudó a estos hombres y a estos profetas y apóstoles para traer la palabra del Señor y para los copistas que se guardaran de poder imponer sus propios pensamientos a la escritura. Podemos tener paz y saber que la palabra de Dios ha sido guardada. La forma en que se determinó que la Biblia estaría compuesta por la lista tradicional de los 66 libros es esta. Primero, se incluyeron los 39 libros del Antiguo Testamento que fueron aceptados por la comunidad judía históricamente. Sabemos que el pueblo judío es un pueblo celoso por sus tradiciones, es un pueblo celoso por su Torá, por los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, por los registros históricos que en ellos se ven y todos los demás libros del Antiguo Testamento que narran el caminar y el peregrinar de diferentes hombres del pueblo de Dios y mujeres del pueblo de Dios, sus caídas, sus victorias, las derrotas cuando se acercaban al Señor y cuando se alejaban del Señor. El pueblo judío es altamente celoso de la tradición escrita que ellos tienen. Entonces, primero se tomaron esos 39 libros que ya de por sí habían sido grandemente revisados. También en el segundo caso vienen los 27 libros del Nuevo Testamento. Estos libros también fueron revisados a través de las reglas del proceso de la canonicidad. El proceso de canonicidad tiene 3 reglas bastante simples o 3 reglas principales. Número 1, que el autor del libro sea un autor conocido. No cualquier persona o no cualquier escrito con la firma de cualquier persona, independientemente de que esté en la misma época, la misma región o el mismo periodo histórico, se va a ser incluido en la palabra de Dios solo porque ellos digan ser enviados del Señor. Tiene que ser un autor conocido y reconocido por la historia y por la iglesia, como un apóstol o como un profeta en su tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La segunda regla es que el escrito tenga una concordancia con el resto de los libros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios o cada libro del Nuevo Testamento y cada libro del Antiguo Testamento no flotan por separado, no. Cada uno es parte de un solo relato, del relato de la voluntad de Dios para con la raza humana, del relato de un Dios preocupado por restaurar una raza humana caída y dependiente completamente de Dios, una raza caída bajo el poder del pecado, una raza que necesita que un Salvador diera su vida por ellos. Y por último,
El tercer criterio de la canonicidad es que la comunidad o la iglesia reconozca que este libro es dado por el Señor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, estos libros, como lo hemos mencionado anteriormente, pasaban de mano a mano. Estos libros eran llevados a las diferentes iglesias, a las diferentes comunidades de fe, y en esos lugares ellos recibían la firma, recibían el visto bueno de las personas que los leían. Sí, esto es lo que habló Pablo. Sí, esto es lo que hemos escuchado de parte de los apóstoles. Sí, esta es la doctrina que el Señor dejó a los siervos de Dios. Por esto podemos tener bastante calma, podemos tener tranquilidad, sabiendo que la palabra de Dios está probada, está revisada y es perfecta. Es la luz que nos ilumina y es la guía que nosotros tenemos. Para terminar, quiero dejarle con un solo pensamiento. Si usted creía que en la antigüedad habían 4 o 5 manuscritos y de ahí fue de donde la iglesia cristiana tomó su doctrina, eso no es así. Solo para darle una rápida reseña, hay alrededor de 8500 manuscritos tan solo en griego. En latín hay alrededor de 10.000 manuscritos y entre diferentes idiomas, el coptic, el sirio, el jordano, el árabe, hay alrededor de 20.000 copias del Nuevo Testamento. Nuestra fe no es una fe que nace de la invención de un par de hombres, de un par de pescadores. No, nuestra fe viene de Jesucristo directamente, del Hijo de Dios, que inspiró y que encomendó a sus apóstoles traer esa escritura, traerla, escribirla, repartirla y que el mundo fuera impactado por la palabra de Dios. Y el día de hoy usted tiene acceso a esa palabra. En el pasado hombres y mujeres murieron porque usted recibiera la copia de la palabra de Dios. La palabra de Dios está bañada en la sangre de Cristo, eso es cierto, pero también en la sangre de los hijos de Dios, de los mártires, de los copistas, de los hombres, mujeres y niños que valientemente la defendieron, la llevaron de pueblo a pueblo y la predicaron. El día de hoy, Santiago, recordándole, comparta este video, comparta la palabra del Señor, que le sea de edificación a alguien más. Suscríbase, comente, ayúdenos a que la edificación de la Escritura llegue a todas las personas. Que Dios le bendiga y nos estaremos viendo pronto.